Ya está conmigo Gabriel Cuadri. Qué gusto me da verte, Gabriel. ¿Cómo estás? Al contrario, un gustazo estar contigo, Oye, querido cuéntame, Leonardo. ¿de qué vamos a platicar hoy? Bueno, una cosa muy, muy breve, que creo que México debería de aprovechar la visita de Dilma Rousseff, aunque yo un poco a toro pasado, para, digamos, establecer algún sistema de cooperación tecnológica en materia de percepción remota y monitoreo de bosques y de selvas. Recordemos que Brasil, bueno, tiene pues un problema muy serio de deforestación en la Amazonia, que lo ha ido, digamos, abordando de una manera más o menos exitosa, relativamente exitosa en los últimos años. Y esto se debe en buena parte a un esquema cibernético, satelital, incluso con drones, equipos especiales y personal especializado en el monitoreo de lo que va pasando en la Amazonia. Y ellos tienen un control y un registro, yo diría casi milimétrico, con una resolución de 15 por 15 de lo que ocurre en toda la gran Amazonia legal, como le llaman ellos. Y me parece que a México le sería de enorme utilidad importar esta tecnología para hacer un monitoreo muy estrecho de las zonas pues, más sensibles en nuestro país, que tienen una fuerte presión de deforestación, como es el caso de la región Lacandona, como es el caso de los bosques de niebla del Soconusco, las selvas de Campeche, Quintana Roo y algunas otras regiones del país. Creo que sí merecerían un apoyo brasileño con estos sistemas de percepción remota. Creo que la Semarnat tendría una gran herramienta en materia de política pública. Pero bueno, pasando a otro tema. Deberían sí, inspirarse en eso. Doctor, creo que es importante reflexionar sobre México como un estado sin tierra. Sem terra. Un estado que no tiene tierra. Algo lamentabilísimo, muy triste. Yo creo que va a seguir con el comparativo del movimiento brasileño. No, este es un estado, ellos eran los campesinos sin tierra. Aquí es un estado que no tiene tierra. Y lo cual, pues, implica consecuencias gravísimas sobre la propia soberanía del estado sobre el territorio, sobre la conservación de la biodiversidad, sobre la conservación de valores escénicos, paisajísticos, sobre emblemas de identidad nacional, que todos son propiedad privada. Como hemos comentado en Enfoque, doctor, pues prácticamente todas las áreas protegidas en el país, en su abrumadora mayoría, esto es los parques nacionales, las reservas de la biosfera, son propiedad privada, algo insólito. Un Estado que renunció históricamente a tener la posesión inherente, inalienable de las cosas o de los componentes del territorio más entrañables. Ningún Estado puede renunciar a ello, ninguna sociedad tampoco puede renunciar a ello, porque son parte de la identidad, parte incluso de la cohesión social y del ser nacional. En México eso lo perdimos totalmente, Leonardo. En México nunca tuvimos una visión del territorio nacional como algo que existe para asentar el desarrollo, para permitir la soberanía, la conservación de cosas significativas para la nación, para la sociedad, a diferencia de lo que ocurrió en muchos otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Hay que recordar, doctor, que en México, desde la independencia, desde la Constitución de 1924 y los primeros decretos, se concibió al territorio simplemente como un espacio de colonización, un espacio que había que colonizar. Y esta Constitución Federal lo que hizo fue darle a los estados pues todas las facultades para promover la colonización y para dar títulos de propiedad. Entonces ahí empezó, digamos, el caos territorial en el país. Después tuvimos otras constituciones centralistas y esta pugna permanente entre liberales y conservadores. Santana finalmente en 1953, cosa que hay que, digamos, reconocer, decide acabar con este desorden, centraliza todo el tema del manejo de las tierras, declara nulos todos los títulos que habían otorgado los estados con anterioridad y decide reservarle al gobierno central el manejo del territorio y el manejo de la propiedad. No puede concluirlo porque viene, digamos, la revolución liberal, es derrocado por los liberales, y viene la ley Lerdo, la ley de desamortización de las tierras de las corporaciones, de la iglesia y de las comunidades indias. Y lo que pretendían los liberales pues era, digamos, dejar que estas fueran propiedades de manos muertas, digamos, introducirlas al mercado, permitir que crearan riqueza, prosperidad. Ellos tenían un ideal jeffersoniano
de que los mexicanos fueran ciudadanos autónomos, libres, democráticos, prósperos, propietarios, dueños de su tierra, individualistas como los Estados Unidos. Eso creían, sí. Ese fue el ser o la visión liberal del mexicano frente a su tierra. Entonces, desde esta ley Lerdo y después con las leyes de desamortización, tanto del Lerdo de Tejada como del propio Juárez, como de Porfirio Díaz, se intentó llevar a cabo este ideal ciudadano de propietarios autónomos, prósperos. Que era la propiedad privada en el campo. Exactamente. Incluso, digamos, trataron de forzar no solamente a la iglesia que le quitaron las propiedades, sino forzaron a las comunidades indias a titular la tierra individualmente. Y ellos se resistieron, gran parte de ellos se resistieron, querían sacarlos de ese capelo, de esas especies de reservaciones al margen de la sociedad, donde vivían con sus propias normas, ya han vivido con sus propias normas dinámicas. Para los liberales eso era inaceptable. Las comunidades indias no aceptaron, no permitieron la titulación individual de las tierras, no pudieron, a pesar de que incluso tanto Lerdo como Porfirio Díaz establecieron mecanismos para facilitarles la titulación. Y entonces las compañías deslindadoras, porque ellos trataron de colonizar el territorio nacional a través de estas grandes empresas deslindadoras, fueron despojando en gran parte de las comunidades indígenas, pero también se acabaron buena parte del territorio nacional, una parte importante de los terrenos nacionales que eran propiedad de la nación. De hecho, poca gente lo sabe, pero Porfirio Díaz fue el gran repartidor de tierras en este país. Él repartió casi la mitad del territorio nacional a través de las empresas deslindadoras, con esta idea jeffersoniana de crear, insisto, esta sociedad de propietarios libres, granjeros, autónomos y demás. Porfirio Díaz en 1909 se da cuenta del desastre que esto había significado, tanto del despojo como de la liquidación del patrimonio territorial del Estado, y firma un decreto en 1909 en el cual da fin, suspende el proceso de deslindes de las tierras nacionales, de los terrenos baldíos y nacionales. Y también algo bien interesante, se da cuenta de lo que implicaba para el futuro y prohíbe que se deslinden y se entreguen en propiedad privada los bosques nacionales, las tierras cubiertas de bosques, y las aparta para ser conservadas como terrenos nacionales. Esto en 1909, cuando todavía había un enorme acervo de terrenos nacionales propiedad de la nación. Viene la revolución y ya no se puede ejecutar el decreto. Ahora, la revolución lo que hace es que cambia el código, cambia, digamos, el código del reparto agrario, y ya no quiere hacer ciudadanos autónomos propietarios, sino que quiere colectivizar el campo. Entonces, la visión y el ideal es distinto: restituir a las comunidades, volverlas otra vez a las instituciones ancestrales comunitarias, crear ejidos, todo bajo esta tutela del Estado, la colectivización bajo la tutela del Estado. Y la reforma agraria lo que hace es frenéticamente, con este ideal de justicia social, ve al territorio solo como un objeto de reparto, como un instrumento de restitución, un instrumento de justicia social, nada más como eso. Entonces, durante todas las décadas de la reforma agraria, lo que hacemos en México es acabar con el patrimonio territorial del Estado. El Estado se quedó sin tierras, Leonardo, al grado de que, como lo hemos comentado en Enfoque, Miguel Ángel de Quevedo creó los parques nacionales que creó, todos fueron repartidos, todos fueron entregados a los ejidos, entregados a las comunidades, fueron cercenados, mutilados, abandonados, y México se quedó con un Estado que es incapaz de gestionar su territorio, que no tiene capacidades, ni la propiedad, ni las habilidades, ni las instituciones para hacerlo. Cosa que contrasta enormemente con lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Estado, o sea, el gobierno federal y los gobiernos estatales, son dueños casi del 34% del territorio nacional. Allá todos los parques nacionales son propiedad pública, hay una gran cantidad de bosques nacionales, de tierras nacionales, son para conservación o bien para entregarlas en concesión a empresas o lo que sea. Pero el hecho real es que, bueno, en otros países también han seguido esa lógica, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, incluso en Guatemala, en Canadá, en países europeos, el Estado ha sido dueño de la tierra para conservarla. Y el problema central, Leonardo, es que en México, como toda la tierra es privada, y hablo de tierras privadas como ejidales, comunales e individuales, porque son tierras privadas. Desde la reforma del 92 se reconoció como propietarios plenos a las comunidades y a los ejidos, además, desde luego, de los propietarios individuales. Entonces, cuando hay propiedad privada, es imposible, Leonardo, garantizar a perpetuidad la conservación
de los valores escénicos, de los valores ecológicos, de la biodiversidad en el territorio. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay un conflicto permanente entre los intereses legítimos incluso de los propietarios privados con los intereses de conservación a largo plazo de la nación. Entonces, esto pues me parece que es la falla de fondo en las políticas de conservación del país y que es muy difícil garantizar que conservemos estos activos para siempre, a perpetuidad. Y algo también muy grave, que en este país, Leonardo, no existe un solo espacio público donde la gente pueda ir a disfrutar la naturaleza, a acampar, a un hotel decente, a pasear, a conocer, digamos, los ecosistemas, a convivir social y familiarmente en un espacio público, en un bosque público, en un parque público, en un área de naturaleza que es propiedad de todos, que es patrimonio de todos. Ningún mexicano puede hacer eso, Leonardo. Y paradójicamente, lo habíamos comentado alguna vez en Enfoque, eso es la causa por la cual en México no hay tiendas de campismo, no hay tiendas de North Face, no hay tiendas de Columbia, no hay tiendas de estas actividades, digamos, outdoors. Lo más riesgoso que haces es ir a tu club. Dice, exactamente. A pasar la vida, ¿no? Totalmente en un encierro privado, sin posibilidades de disfrutar colectivamente como ciudadanos un patrimonio público. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, Leonardo, y es una tragedia tener este estado sin tierra, y me parece fundamental que México lo piense, lo reflexione y que pronto se diseñe un mecanismo, y suena muy fuerte, un nuevo sistema, un sistema que le permita al Estado una especie de reversión de la reforma agraria, parcial desde luego, y que le permita al Estado recuperar la propiedad, por lo menos de las zonas más emblemáticas del territorio nacional, para poder garantizar su conservación a perpetuidad y también el uso público, el disfrute público con seguridad para toda la ciudadanía. Pues me parece importantísimo lo que dices. Fíjate que yo escuché con muchísima atención lo que planteó el gobierno al inicio, el de Peña Nieto, sobre Sedatu y la posibilidad de reordenar territorialmente el país, incluso con ilusión, y tengo la impresión a poco más de 2 años de que todo esto quedó en un plan. Se pensó que se iba efectivamente a tener además una entidad políticamente muy poderosa. Ramírez Marín era un secretario políticamente con muchas conexiones, bueno, tanto que ahora está en el IFE, en el INE, que ahora, pero siento que dejó de tener una prioridad. No sé si la cantidad de problemas que todo esto representó los llevó a claudicar o verdaderamente nunca le dieron la relevancia que tenía, pero a mi juicio y siguiendo el razonamiento que hoy le presentas al auditorio, es uno de los temas torales. Hubiese sido una de las grandes reformas. Es así estructural, o sea, esa sí hubiese cambiado radicalmente el país y nos hubiese permitido tener ciudades diferentes, parques nacionales diferentes, una forma de ordenar la infraestructura diferente. Ve cómo están penando para construir infraestructura en todas partes. O sea, todo esto es hijo del problema que tú señalas, ¿no? Absolutamente, doctor. Y ese, digamos, al final es el gran problema de cómo recuperar las capacidades de gestión territorial, tanto en el ámbito urbano, como lo acabas de comentar, como en el ámbito rural. Y me parece que México no podrá avanzar realmente hacia un desarrollo sostenible si no se crean nuevas instituciones y nuevas capacidades para gestionar su territorio de manera racional. Pues mi querido amigo, gracias por tu comentario. Gracias a ti, doctor. Para fortuna nuestra, Gabriel Cuadri, todos los miércoles en esta primera emisión de